Beatlepedia. ¿Qué tanto quieres saber del Cuarteto de Liverpool? Curiosidades. Récords mundiales de Paul McCartney. Con más de 32 canciones que han alcanzado el número 1 en las listas de los éxitos de Billboard, McCartney figura en el libro de los Guinness como el compositor con más éxito comercial de todos los tiempos. Yesterday es la canción que ha sido interpretada por más artistas en la historia. Se estima que existen más de 2.200 versiones de esta. Es el tercer músico más rico del mundo con una fortuna de 1.2 billones de dólares. Ha colaborado con varios artistas, entre ellos Michael Jackson, Bruce Springsteen, The Rolling Stones y Johnny Cash, entre muchos otros. Y también con talento mucho más joven que él, como Kanye West, Rihanna y Lady Gaga. Además de todo su éxito profesional, Paul está comprometido con el medio ambiente y con los derechos de los animales. Y, por si esto fuera poco, a sus 82 años acaba de terminar una gira mundial y hace unos días anunció que en 2025 grabará un nuevo disco, dejándonos muy en claro que su amor por sus fans y por lo que hace no tiene límites. Los bateristas de los Beatles. Para todos es sabido que Ringo Starr es el famoso baterista de los Beatles, pero esto no siempre fue así. Ese puesto fue ocupado con anterioridad por varios músicos, incluso antes de que se llamaran The Beatles. Connie Leo Hampton fue el baterista de los Quarrymen. Después de una discusión con los miembros de la banda, Colin renunció y volvió a su trabajo de tapicero. Tommy Moore fue el baterista de los Cyber Beatles cuando los contrataron para acompañar a un cantante. Trabajaba en una empresa manejando un montacargas y tenía como hobby tocar la batería. A John nunca le cayó bien y era víctima de sus constantes burlas. Cansado de la situación, Tommy renunció después de una presentación en el Club Jacaranda y regresó a su trabajo en la fábrica de botellas. Murió a los 50 años de edad y siempre se arrepintió de haber abandonado el grupo. Johnny Hutchinson tocó muy poco tiempo con los Silver Beatles. De hecho, lo hizo en 2 ocasiones. La primera, reemplazando a Tommy Moore. Posteriormente, volvió a hacerlo en el intervalo de la salida de Pete Best y la llegada de Ringo Starr. Norman Chapman, quien realmente reemplazó a Tommy, fue descubierto por John cuando escuchó el sonido de la batería por las calles, y siguiendo el sonido, llegó a la vivienda de Norman. John lo invitó a tocar con los Silver Beatles, debido a que fue reclutado por el ejército y enviado a África. Cuando regresó 2 años después, ya era demasiado tarde. Pete Best fue llamado para una audición con los Beatles, que fueron contratados en Alemania. Pete estuvo en los Beatles durante 2 años, pero cuando tuvieron la oportunidad de grabar sus primeras canciones, el productor George Martin no quedó satisfecho con Pete, y fue el manager de los Beatles quien lo despidió. Existieron otras teorías, pero lo cierto es que Pete nunca encajó con la banda, ya que se mostraba distante con ellos y nunca adoptó el peinado Beatle. Tampoco convivía con ellos después de las presentaciones. Para el primer sencillo, George Martin no sabía que asistiría Ringo Starr, por lo que contrató a un baterista de estudio, llamado Andy White, relegando a Ringo a tocar la pandereta. White grabó las canciones Love Me Do y P.S. I Love You. Ya como baterista oficial y con la fama de los Beatles, gozando de una popularidad mundial, Ringo Starr fue reemplazado durante 13 días por Jimmy Nicol, durante la primera parte de la primer gran gira por Europa, ya que Ringo estuvo hospitalizado. Jimmy se cortó el pelo al estilo Beatle y usó la ropa de Ringo, a pesar de que los pantalones le quedaban cortos. Posteriormente, Jimmy tocaría en varias bandas y ya en bancarrota le propusieron escribir un libro sobre su paso por los Beatles, pero él lo rechazó. Nicol dijo: "Ellos me trataron muy bien y no quisiera colgarme de su fama. Y es que tuve 13 días de fama mundial. Antes de eso, las chicas ni siquiera volteaban a verme, pero en ese periodo todas querían tocarme". Por último, Paul McCartney. Sí, aunque no lo creas, Paul tocó la batería en varias canciones en ausencia de Ringo, en temas como Back in the USSR y Dear Prudence del álbum blanco. 2 versiones de la canción Boys.
Y ya que hablamos de bateristas, ¿sabías que Pete Best interpretó antes que Ringo la canción Boys? Así es, la mítica primer contribución vocal de Ringo a un disco de los Beatles, grabada en 1963 y lanzada en el Please Please Me, tiene un peculiar antecedente. Resulta que durante los años de la banda en el Cavern Club, es por todo sabido que Pete gozaba de buena fama. Al parecer, se decía que cantaba bien. Incluso era de los que más fanáticos atraía y al que más autógrafos le pedían. Pues en esos días, uno de los números más solicitados por el público asistente era la rockerísima Boys, de Dixon y Farrell, lanzada por los Shirley's en 1960. Casualmente, Starr también la había cantado con Rory Starr and the Hurricanes. Aunque mucho se ha debatido sobre cuál versión es la mejor, es un hecho que la de Starr es la más conocida por el simple hecho de haber sido lanzada nada menos que en el primer LP del Cuarteto de Liverpool, y Pete la grabó hasta 1965. Esta última incluso alcanzó un buen nivel de ventas para los Pete Best Four, nombre de la banda que por entonces lideraba. Conferencia de prensa. Fue un 8 de agosto, el año 1965, en el marco de su segunda gira por la Unión Americana. Y si recuerdas, en Beatlepedia hablamos del momento en que el Cuarteto de Liverpool casi llegó a México, pues en dicha rueda de prensa, una periodista cuestiona a George si alguna vez han estado en Rusia o en Sudamérica, a lo que responde: George, have you and the Beatles ever been to South America or Russia for a tour? No. Or why not? Well, The Russians don't like us. and we don't particularly want to go to Russia. They burn us there. Well, I don't, and South America, I don't think they've ever heard of us down there. Yes, they have. They yes, have. We Yes, nearly they went have, to- George. We almost we went Nearly to went this time Mexico. because Brian wanted to see Mexico. Yes, we nearly went. We tour the places our manager wants to see. And tour. He takes his camera and, Como supondrás, esto fue poco después de que el evento en tierras aztecas fuera cancelado. Estadio Shea, un concierto histórico. Hubo un momento en la historia donde ir a un concierto no significaba precisamente escuchar al artista en vivo. Y así fue el primer concierto en un estadio donde nadie escuchó nada. Era 1965 y los Beatles, en plena Beatlemanía, llegaron al mítico Estadio Shea de Nueva York para dar un concierto masivo, el primero en la historia, para más de 50,000 personas. Todo comenzó con la idea de su manager, Brian Epstein, quien propuso este mega evento, y lo logró. Al concierto asistieron 56,000 fans, y la banda empezó a tocar su icónica Twist and Shout, pero había un pequeño detalle: nadie escuchaba nada. El ruido de la gente era tan fuerte que superaba el despegue de un avión jumbo, y aunque para ese concierto hicieron amplificadores específicamente potentes, simplemente no eran suficientes para esa gran cantidad de personas. Básicamente, el sonido de los micrófonos apenas llegaba a las primeras filas y el resto solamente veía a sus ídolos moverse. Ringo Starr lo dijo bien claro: la gente no vino a escucharnos, vino a vernos. Y tenía razón. Como algo excepcional, para este concierto les fueron fabricados amplificadores de 100 vatios, algo que definitivamente no fue suficiente. Lennon en peligro. En el año de 1992, el guitarrista de Jerry Lee Lewis, Gary Gallagher, contaba en una entrevista cómo la leyenda del rock and roll estuvo a punto de disparar al mismísimo John Lennon en su camerino. Gallagher decía que Lewis era un tipo con muy mal genio y solía ir armado. Una noche estaban tocando en un local de Los Ángeles cuando en pleno concierto aparece el mismísimo John Lennon. Mientras se acomodaba en uno de los palcos, todo el público fijó su mirada al jefe Beatle. Así que Jerry se vuelve loco y comienza a gritarle a Lennon: "Los Beatles son muy malos". John Lennon, pensando que era una broma, le dice: "Es verdad, son bastante malos". Así que el pianista monta en cólera, pega un golpe al piano y abandona el escenario. Rory sabía lo que podía pasar, así que se va corriendo detrás de él para tratar de tranquilizarlo.
Cuando está a punto de conseguirlo, John entró muy sonriente. A uno de los guardaespaldas de Jerry no se le ocurre otra cosa más que tomar un trozo de papel, tirarse de rodillas y besar la mano de Lennon, diciendo: por fin, llevaba décadas esperando tener un autógrafo del rey del rock and roll. Jerry Lee Lewis vuelve a ofuscarse y busca su arma por todas partes. Y Lennon, muy listo y muy rápido, firma el autógrafo al guardaespaldas, corta un trozo del mismo papel, se tira de rodillas ante Lewis y le dice: por fin, llevaba décadas esperando conseguir un autógrafo del verdadero rey del rock and roll. Jerry se tranquiliza, se pone muy contento y a partir de ese momento empezaron una conversación amigable y desentendida. Vaya susto. Everest. ¿Sabías que el título original del álbum Abbey Road era Everest? Así es. La grabación del último disco del cuarteto llegaba a su fin. Había que idear la portada y el nombre del mismo. Jeff Emerick, ingeniero de sonido, consumía un cigarrillo y la cajetilla estaba sobre la consola. La marca era Everest. Los cuatro consideraron que era un buen título. Aunque pretencioso, se aprobó y se planeó viajar hasta la montaña para tomar la foto. Primero, en la cima, con los 4 miembros escalando hasta la cúspide. Pero pequeño detalle, Ian McMillan, fotógrafo encargado de la misma, junto con el equipo creativo de Apple, comenzaron a realizar el presupuesto correspondiente, lo que representó muchos ceros y riesgos innecesarios, entre costos de viaje, ropa adecuada, equipo, guías y sobre todo el peligro inminente que representa llegar a una cima de 9,000 metros sobre el nivel del mar a menos 25 grados centígrados. No era concebible. Así que la idea de la cima se descartó, sustituyéndola por algún buen lugar en el valle, donde la montaña solo salga de fondo. A lo que Ringo, que siempre se caracterizó por crear frases geniales, dijo: ¿por qué no simplemente salimos a la calle, tomamos la foto y nombramos el álbum Abbey Road, como los estudios, y así nos ahorramos todo ese dinero? Otra genialidad del baterista que pasó a la historia. Los Beatles y la tomografía. ¿Sabías que la fama de los Beatles contribuyó al desarrollo de la tomografía computarizada TAC? Así es, EMI, la discográfica de la banda, enfrentaba dificultades económicas, por lo que vendió su división, dedicada a la computación. Pero todo cambió en 1962, cuando firmó al Cuarteto de Liverpool. Con el éxito de The Beatles, pudo financiar las investigaciones de Godfrey Hounsfield, quien ideó el TAC, que sus siglas, tomografía axial computarizada, una prueba médica que genera por medio de un escáner imágenes de cortes del cuerpo. El nacimiento de una tecnología revolucionaria que cambió la medicina para siempre, ya que es rápida, indolora, precisa y no es invasiva. Permite observar más detalles que las radiografías, además de generar imágenes tridimensionales. La conexión de John Lennon con el número 9. Esto está bastante interesante. Para empezar, John nació un 9 de octubre. Octubre es el 9º mes del año. Creció en el número 9 de Newcastle Road, en Liverpool. Newcastle y Liverpool son 2 palabras con 9 letras. En este domicilio, John compuso el tema One After Night on Nine. La primera presentación de los Beatles en el Cavern Club fue el 9 de febrero de 1961. Su legendario representante Brian Epstein los vio tocar por primera vez un 9 de noviembre de ese mismo año. La banda se presentó en el mítico show de Ed Sullivan un 9 de febrero de 1964. John estuvo en los Beatles 9 años, de 1960 a 1969. El hijo de John y Yoko también nació un 9 de octubre, pero de 1975, en el cumpleaños número 35 de John. En el álbum blanco hay un tema llamado Revolution No. 9, con sonidos bastante bizarros que repiten el número 9 de manera bastante inquietante. John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York por la noche, pero por la diferencia horaria era ya 9 de diciembre en su natal Inglaterra.
John fue llevado tras este ataque al Hospital Roosevelt en la 9ª Avenida de Manhattan. Roosevelt y Manhattan son dos palabras que tienen 9 letras. Steve Jobs y los Beatles. Según Steve Jobs, los Beatles eran la base del modelo de negocios de Mac. Para él, los Beatles eran 4 tipos muy talentosos que se balanceaban y complementaban perfectamente entre ellos. A pesar de que Jobs estuvo en pleito legal contra el cuarteto de Liverpool durante años, él nunca dejó de reconocerlos y admirarlos públicamente. El pleito se debía prácticamente al nombre de sus marcas. La discográfica de los Beatles era Apple Corps y la empresa de computadoras de Jobs es Apple simplemente. Después de años de pleito legal, llegaron a un acuerdo en el que se le permitía a Steve utilizar el nombre siempre y cuando no se dedicara a nada relacionado con la música. Todo era paz y tranquilidad, hasta que Jobs sacó el iPod. Y ahí se volvieron a confrontar en un pleito legal por no cumplir su parte del acuerdo. Volvieron a negociar y cada vez que Jobs podía, mencionaba a los Beatles. Usaba sus canciones como ejemplo y no perdía oportunidad para decir lo mucho que los admiraba. Si este contenido te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Si tienes algún tema en específico que te gustaría ver aquí, déjamelo en los comentarios. Recuerda, Beatlepedia, ¿qué tanto quieres saber del cuarteto de Liverpool? Hasta la próxima. Bye bye.